En mi anterior vídeo os hablaba de las relaciones tóxicas y bueno, quedé en hablaros de lo que es el trastorno límite de personalidad porque me parece interesante. Está muy vinculado a lo que es una depresión. La gente lo suele confundir la gente que sabe de la existencia de este síndrome. Yo no lo conocía. Y bueno, suele relacionarse también a una tendencia a relacionarse pues con personas generalmente que son tóxicas para este tipo de sujetos, ¿no? Entonces, os voy a hablar un poco de lo que es para saber cómo se forma este trastorno, de sacar ciertos puntos en común y ciertas diferencias con la depresión para saber si tenemos que ir a nuestra psicóloga a preguntar, puede ser que tenga este tipo de trastorno, y si llevas cierto tiempo de terapia, pues tu psicóloga sabrá decirte si sí o si no y tener pues un tratamiento acorde a este trastorno. ¿Es curable? ¿Es tratable? Bueno, curable en sí, pues no lo sé, ¿no? Porque no me diagnosticaron de este trastorno, pero sí que es tratable con terapia y siendo conscientes de que tenemos este trastorno y que hay que pues modificar nuestra conducta, porque al final esa conducta que nosotros tenemos es mala para nosotros. Es que mi perro está cazando una mosca y no la encuentra. Bueno, en fin, se estima que el 32% de las personas que tienen este trastorno tienen depresión. Obviamente, para que nos diagnostique tiene que ser un profesional, ¿no? Vale. El estado de ánimo suele tener oscilaciones durante el tiempo y se diferencia de las emociones en que las emociones son algo puntual. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos cierta predisposición biológica que nos influye en nuestras emociones. Y también hay ciertos factores estresantes que nos influyen en nuestra personalidad y en nuestras emociones. Y hay factores estresantes que se vinculan directamente con la depresión y que nos influyen en nuestra regulación de emociones. Y a menudo los síntomas de depresión suceden tras un estrés grave que nos llevará pues a unos primeros episodios de la depresión, y estos acontecimientos a su vez pueden modular nuestra personalidad. Estos acontecimientos si siguen surgiendo a lo largo del tiempo, si no se tratan con una terapia, si no hay una persona con la que puedas tratar estos problemas. Es decir, que estos problemas tienen que surgir durante la infancia para que lleven a una depresión y algo mayores, que sería un trastorno de la personalidad. Estos síntomas se tienen que diagnosticar desde muy temprana edad, que es cuando nosotros formamos nuestra personalidad. Estos acontecimientos y estos ambientes, que sobre todo son ambientes familiares en los que existan conflictos, falta de apego, experiencias traumáticas, nos hacen que tengamos mayor desadaptación o trastornos de personalidad. Todo esto presenta consecuencias emocionales en la autoestima, en la regulación afectiva, resolución de problemas. Si solo nos rodean ambientes negativos al comienzo de nuestra vida, esto nos afectará a nuestro estado de ánimo. Esto se relaciona con el TLP o con ciertos rasgos, sin llegar a tener la totalidad de todos los síntomas del TLP. La depresión en sí es un trastorno del estado de ánimo, no en nuestra personalidad. A lo que quería llevar es que el trastorno límite de personalidad se sucede con el tiempo, mientras nosotros somos unos niños. Se sucede con el tiempo, si tenemos distintos traumas, se va sucediendo, no tratamos esos problemas y estos problemas derivan en un trastorno de personalidad que se suele mostrar sobre todo en la adolescencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nuestro niño nos dice que sufre cierto acoso en clase,
sobre todo cuando empieza a hacerse pis en cama. Todo esto nos tiene que mostrar que algo le preocupa, algo tiene en la cabeza, sobre todo si nuestro niño tiene 12 años y se sigue haciendo pis en cama, es algo demostrativo de que hay algo ahí que hay que tratar antes de que se desarrolle un trastorno de personalidad, que esto le va a afectar en su vida futura. La depresión en sí se presenta con síntomas de carácter afectivo que predomina la apatía, la tristeza, no sé hablar hoy. En fin, decaimiento, síntomas de vacío. En un trastorno de límite de personalidad es una inestabilidad constante del nivel afectivo. Hubo unas vivencias, como ya dije, en nuestro desarrollo de la personalidad, que esto hace que tengamos un sentido de vacío en nuestra vida, que no sepamos quién somos. Tenemos una presencia física, pero no sabemos quién somos nosotros espiritualmente. No tenemos una personalidad como otra persona bien marcada. Es habitual que exista ese miedo al abandono del que os hablaba cuando tenemos una relación de dependencia. Generalmente estas personas suelen tender a esas relaciones de dependencia, de vinculación, porque tienen miedo a ser abandonados, y esto se debe a un trauma generalmente con la familia. Son frecuentes conductas autolesivas, pensamientos de muerte e intentos de suicidio. Esto es común tanto en depresiones como en trastornos límites de personalidad. Este trastorno, como ya digo, se establece a lo largo de toda la vida joven y se suele llevar toda la vida. Se puede tratar, pero hay que ser consciente de que tienes ese trastorno y atacarlo. ¿Cómo somos conscientes? Existen grandes similitudes entre las dos, entre las depresiones y entre el TLP, pero vamos a encontrar unas diferencias entre las dos. Como ya he dicho, generalmente el TLP se desarrolla durante toda la infancia. Se genera por traumas, se genera por abandonos familiares, se genera por bullying en la escuela. Cualquier tipo de factor de estrés que suceda durante su infancia y que no tenga el suficiente tratamiento va a afectar en el desarrollo de su personalidad. Los traumas nos hacen personas al final, nos hacen el tipo de persona que vamos a ser en un futuro, sea un tipo de personalidad pues esquizofrénica o lo que sea, que eso también es un factor, me parece que es un factor biológico también, pero bueno, que todos los factores que nos influyan desde bien pequeños nos va a afectar a cómo sea la persona en el futuro. Las diferencias que vamos a establecer entre la depresión y el TLP, yo no las tengo apuntadas como tal, como el nombre, así que las voy a mirar. Vale, la primera es la relación con la estructura psíquica del sujeto. Es decir, una depresión se marca con un fuerte acontecimiento, que es la primera cosa que nos pasa, mala, que no sabemos enfrentar y no tenemos suficiente ayuda para llevar. Eso es lo que nos va a llevar a un estado depresivo, de tristeza y de todo lo que sabemos durante de la depresión. En un TLP, esta estructura será más interiorizada, es decir, la depresión ya se sucede con distintos traumas que nos fueron aconteciendo, se suman a lo largo del tiempo, desde que somos muy pequeños, y desarrollan en esto. ¿Qué quiere decir? Que una depresión sí que nos puede acontecer pues, a lo largo de nuestra vida, que tengamos 40 años y generalmente pues, tengamos una depresión, pero un TLP es más difícil diagnosticar, que aparezca de la nada a los 40 años, porque esto se sucede con el tiempo. La depresión, segundo punto, foco del malestar. La depresión se vincula con una pérdida o sensación de culpa, mientras que en el TLP se trata de un conflicto de identidad o la dependencia y dependencia de otras personas. No sabemos quién somos, tenemos una apariencia física, pero nosotros en nuestro interior no tenemos una personalidad
afianzada. Siempre nos adaptamos a la persona con la que estamos. Percepción de la propia identidad. Lo que os contaba. En una depresión se mantiene una personalidad, una idea fija, aunque sea con una negatividad, siempre vas a tener una personalidad bien arraigada que te va a llevar en esos momentos a una negatividad, a un pesimismo, a un deseo de muerte. Pero en un TLP, lo que yo os he dicho, no se sabe quién eres, no tienes una personalidad bien afianzada, por lo que te adaptarás a las circunstancias y generalmente te adaptarás a la persona de la que dependas emocionalmente. Dependencia e independencia. Una persona con depresión siempre va a tender a depender de la otra persona con la que esté. Esto nos va a causar una depresión mayor si esa persona nos deja o si dependemos demasiado de esa persona y nos sentimos abandonados, o si esta persona no nos entiende por las circunstancias que estamos pasando de tristeza. Pero esto no establece un punto de partida de la depresión. Puede ser que ya tengas depresión de antes, o puede ser que esa relación te marque, te deje una depresión, pero tú puedas salir de esa depresión y volver a tener tu personalidad, tus sentimientos, volver a tener sentimientos hacia otras personas, y eso no te vinculará a ir de relación en relación para llenar ese hueco, sino que estarás tú mal, llevarás ese dolor y esa pena, pero al final con tratamiento lo superarás. Una persona con TLP necesita compañía constante, necesita sentirse acompañada, porque siente que si alguien lo deja generalmente es su culpa y necesita rellenar ese hueco con otra persona para que no se sienta tan vacía, para no caer en esa depresión que tanto teme, que tanto huye. Después, interpretación de estímulos neutros. Generalmente una persona con depresión va a ver todo negativo desde que le sucede ese acontecimiento que le marca la depresión, el inicio de la depresión, hasta que pueda tratarse de recuperarse de esa depresión. Generalmente todo va a ser negativo. Si tienes lo que yo hablaba antes, si tienes un estado de ánimo, una personalidad que te lleva a ser más negativa, pues generalmente esto influirá el doble en tener perspectivas negativas. Pero una persona con trastorno límite de personalidad pues fluctuará bastante en lo que viene siendo sus emociones. Fluctúa en la forma de ver el mundo. A lo mejor un día se despierta odiando a todo el mundo y otro día se despierta de muy buen humor, ve mejor las cosas, dice que está mejor, que se ha recuperado, otro día vuelve a caer. Fluctúa mucho durante el tiempo, cosa que no pasa en una depresión. En una depresión generalmente sueles ver todo mierda y a lo mejor hay un día que dices, ostras, sale el sol de vez en cuando, pero generalmente sueles tener un estado bastante bajo de ánimo. Y la sexta, dificultad de la gestión de la ira. Una persona con TLP fluctúa, tiene arranques de ira, al momento siguiente está bien, al momento siguiente tiene un arranque de ira aún más grande, y esto pues sí que suele afectar mucho a las relaciones personales que puedas tener. Sin embargo, una persona depresiva va a estar hasta aquí de tener pensamientos negativos, va a haber algo que tú hagas, que tú no sepas, que a esa persona le parece mal porque tiene mala experiencia con determinadas cosas, lo que sea, mover un plato de sitio que le parezca mal, o que hagas un ruido o que dejes cosas en el medio, lo que sea, le va a parecer mal a esa persona y va a tener un arranque de ira, pero momentáneo, porque algo le pareció mal, porque hubo un momento puntual que le llevó a ese ataque de ira. Sin embargo, una persona con TLP no va a haber momentos puntuales que le lleven a esos ataques de ira, sino que va a ser algo, pues al parecer,
sin un inicio, sin un punto que le haga iniciar esa discusión, sino que va a ser que fluctúe su forma de sus emociones. Espero que os haya servido de algo para ver las diferencias. A mí me sirvió bastante en su día cuando lo investigué. Si bien sí que hay algunos puntos que tengo en común, intentaré tratarlos, pero siempre siendo conscientes de que tenemos un problema que hay que gestionar, que es lo más importante. En un siguiente vídeo de lo que voy a hablar es de la relación entre el dinero y la depresión, porque está muy vinculado, obviamente. Lo investigaré, no sé lo que me llevará a investigarlo, y os hablaré de ello más teóricamente, porque yo sí que os puedo decir que la falta de dinero te va a llevar a una depresión, porque es obvio, blanco y en botella, pero sí que os voy a hablar desde mi perspectiva cómo se suele empeorar la situación de depresión en un estado más, pues, económicamente más pobre, de cómo tendemos a sentirnos mejor si estamos rodeados de gente que tiene tu misma estabilidad económica, y de cómo nuestra depresión empeora si vivimos rodeados de gente que vive mejor que tú y tú vives al día a día, que es una cosa que sí que empeora bastante las depresiones. Entonces espero que os interese. A mí es un tema que me interesa mucho y lo investigaré para que sea 100% verídico y no sea sobre solamente mis perspectivas y mis cosas de loca, de persona aquí que está aquí hablando para una cámara, y que realmente sea algo que sea de interés, porque a mí me interesa bastante.